minutos nos separan de las 22 horas y así nos vamos adentrando a la segunda hora de Solo Periodismo. Y mirá, la pantalla, partida, ahí está, estamos ya en comunicación vía Skype con Pablo Carro, diputado nacional por Córdoba. Muy buenas noches, bienvenido a Solo Periodismo. Mauro Federico, Ana Cecilia y todo el equipo acá te escuchan. ¿Nos escuchás bien? Los escucho perfectamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, ¿cómo está la situación en Córdoba? ¿Se endurece un poquito más la cuarentena? Porque parecía que iba a volver la actividad física, pero hoy por hoy, las últimas horas de esta jornada, ¿cómo está todo? Mira, ha habido marchas y contramarchas. No es muy diferente lo que ocurre en Córdoba de lo que ocurre en el Gran Buenos Aires, o diría yo más bien la provincia de Buenos Aires. Tenemos algunos focos importantes dentro de la ciudad, pero en términos generales muy bien, con muchas ciudades y localidades del interior ya con zonas blancas francamente, es decir, volviendo a la actividad comercial. En la ciudad de Córdoba comenzó la actividad de algunos sectores mayoristas, es decir, vamos volviendo lentamente a la normalidad, atacando los focos que se han presentado, que han sido en su momento importantes. Carro, le voy a hacer una pregunta que como cordobés no me puede evadir. ¿Qué es esto? En los últimos años el peronismo ha tenido una suerte muy desigual. Los candidatos del peronismo, en manera nacional, tienen una suerte muy desigual. Sin embargo, Schiaretti ha tenido un desarrollo fuerte en Córdoba y la realidad es que Alberto Fernández tiene un apoyo bastante importante en Córdoba. ¿Qué está pasando con el peronismo en Córdoba? ¿Cómo lo analiza? Bien, entramos en temas de pandemia. Bueno, este año comenzó con todo un acercamiento importante. El PJ de Córdoba envió sus congresales al Congreso Nacional del PJ. Se llamó una convocatoria de elecciones provinciales con intenciones de que participen sectores del kirchnerismo peronista. Todo eso quedó obturado por la pandemia. Diría que con el gobierno provincial tiene muy buenas relaciones en términos de tratamiento de la pandemia. Yo creo que el gobierno de la provincia de Córdoba está en línea con lo que manda el gobierno nacional en términos de cómo va resolviendo los problemas que la situación económica muy crítica que tiene la provincia de Córdoba. Las salidas son un poco diferentes. Tenemos por un lado que la Municipalidad de Córdoba ha hecho una modificación del Estatuto de los Empleados Municipales, recortando la jornada laboral. Allí hay todo un conflicto, hoy hubo una movilización muy importante, rompiendo todo lo que se establecía para la cuarentena, muchísima gente en la calle protestando. Ha habido una reforma previsional para resolver los problemas del déficit provisional de la Caja en la provincia de Córdoba. Eso ha generado muchísimo malestar y conflictividad en el sector bancario, los municipales, los empleados provinciales. Hace más de 10 días que no hay transporte en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba, porque hay paro, y como más de un mes que no hay transporte interprovincial. Sí, diputado Mauro. Sí, te quería preguntar, Pablo, ¿cómo estás? Te quería preguntar por algo de lo que venimos hablando bastante, y que en el caso de tu provincia hubo algún episodio, alguien te salió a cruzar, cuando planteaste que cuando se le entrega ayuda a las empresas, en este caso para pagar los salarios de sus trabajadores, se controlen, por ejemplo, el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo, cuestiones que en muchos casos no ocurren. ¿Cómo avanzó eso y cómo te salieron a matar por ese asunto? Bueno, eso fue resultado de una reunión que tuve con los trabajadores de prensa, que justamente me mostraban que algunas empresas que estaban recibiendo subsidios o publicidad estatal estaban despidiendo o desdoblando el pago de salarios. Editorial Pronto en Buenos Aires era un ejemplo muy claro. Esto es un problema que también ocurre en nuestra provincia de Córdoba. Obviamente no se entiende. Nosotros necesitamos un Estado inteligente. Si el Estado sale a socorrer empresas, las empresas tienen que estar cumpliendo con sus responsabilidades. De hecho, estoy elaborando un proyecto más específico para que no pueda haber ayuda a empresas si las empresas tienen su dinero en paraísos fiscales o si evaden sus responsabilidades fiscales. Pero eso, espere, Carro, ese es un proyecto de todos, parece, porque yo cada vez que hablo con todos me dicen que los que evaden, los que mandan la plata a los paraísos fiscales, los que no han cumplido con sus obligaciones como patrones, o sea, que no pagan, yo qué sé, todas las cargas sociales que hay que pagar,
todos esos no podrían recibir ATP. Sin embargo, lo están recibiendo todos, ¿eh? No pasó naranja, digamos. Bueno, es con Sin todo. embargo, efectivamente, lo están recibiendo todos. Me parece que hay una decisión del gobierno nacional de permitir que se cuelen algunos grandes, pero que la ayuda le llegue a todos los sectores. Si me preguntan a mí, la verdad es que yo creo que hay empresas como Techint que no debiera recibir ninguna ayuda. Yo sé de algunas empresas en Córdoba que tienen la persiana baja, pero siguen trabajando y no facturan, laburan en negro, cobran los ATP, digamos, avivadas hay de todo tipo. Sí, diputado. Que en un momento de semejante crisis es importante que la ayuda del gobierno llegue. Si tenemos muchos filtros, lo que hacemos es evitar que le llegue a aquellos que estamos necesitando. Sí, Luis Autalán quiere preguntar Sí, acá. quería preguntarle, ¿cómo observa el nivel de intensidad del odio político? Digo, no es menor, ¿no? No mermó durante la pandemia y sobre todo en grandes actores y protagonistas de la pandemia. Lo escuchaba hablar de los ATP, hay sindicalistas que están proponiendo que las empresas que lo recibieron lo devuelvan. Digo, ¿cuánto mide el odio hoy, inclusive en Córdoba o en la nación política argentina? Mirá, me parece a mí que a algunos sectores le resulta muy redituable trabajar sobre la grieta. Aquellos que les molesta, que piensan que pierden posiciones porque hay una legitimidad creciente a las decisiones que toma el gobierno nacional, buscan trabajar sobre la grieta. Me parece que lo inteligente en términos políticos es tratar de correrse un poquito de esa situación y pensar en los muchos proyectos que está impulsando el gobierno nacional que tienen amplio consenso en la sociedad. Yo creo que este es un tiempo para proyectos antigrieta. Profundizar la grieta solo le sirve a los sectores más poderosos en la Argentina hoy. Pero pare. Lo de que le sirve a los sectores más poderosos, yo lo entiendo. Y entiendo eso casi como una prédica común en todos los actores del gobierno con los que uno habla. Pero hay una realidad que es inevitable. Hoy nos enterábamos que había grandes opositores que ahora se fueron a viajar a Miami, que viajaron a Miami, como por ejemplo Nicolás Caputo, que cobran parte de sus empresas los ATP. Ayer, o hace unas semanas, perdón, lo de Techint. En el medio de eso, otras compañías. Hay otras pymes que no lo están cobrando los ATP, no es que lo cobran todos. Sí, pero que el Círculo Rojo cobre es legal, ¿eh? Sí, está bien, pero no, ¿me entiende lo que le digo? Si la situación es de injusticia, está claro. Cada vez que le llega ayuda a alguien que no lo necesita y vemos la cantidad de gente que hay necesitando ayuda genuina y no le llega, obviamente queda bronca. Pero me parece que hacer centro en ese tipo de cuestiones, me parece que no nos permite ver la política general de conjunto. Y la política general de conjunto es que nuestro gobierno tiene adhesiones muy altas llevando adelante una política que no es la común ni en América Latina ni en el mundo, que es ayudando a las empresas a pagar salario, tratando de que no caiga la actividad económica, asistiendo a los sectores más vulnerables. Obviamente la situación nunca se llega a todos lados y la manta es corta, pero lo que está haciendo la Argentina se parece muy poco a lo que está ocurriendo en el resto de los países. Sí, a propósito de lo que sucede en el resto de los lugares, Pablo, ¿cómo es la situación allá de los barrios vulnerables? Porque digo, hoy están siendo noticia, primero eran en la ciudad porteña, ahora en el Gran Buenos Aires, en el resto de Buenos Aires, por ejemplo, lo que está sucediendo en Villa Azul, ya 174 casos positivos. En Córdoba, ¿cómo está la situación? Bueno, en Córdoba ocurre lo que ocurre en todo el país. La situación, la pandemia impacta en una sociedad desigual y afecta desigualmente a todos los sectores. Obviamente que en aquellos lugares donde hay mayor hacinamiento, donde se vive en una situación más precaria, los contagios se van a multiplicar y eso es así en todo el país. En ese sentido, el gobierno de Córdoba a mí me parece que ha tenido un trabajo muy atento. Por ejemplo, yo vivo en Villa Parque Santa Ana, a 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba, camino a Altagracia. Se detectaron 6 casos en una familia y se cerró toda la ciudad, se cortó la ruta, vino el ejército, llegaron con ayuda, repartiendo alimentos, todas las casas que se anotaban con necesidad para recibir alimentos. Se hicieron casi 1000 testeos, todos dieron negativos, la familia se contuvo, a los 10 días se volvió a abrir a la cuarentena nacional que tenemos en todos lados. En esos términos yo creo que en Córdoba se está trabajando bien. Luego, el sistema sanitario tiene déficit, como lo viene el resto en todo el país.
y la situación en los barrios marginales, muchas veces la ayuda no llega a todos los lugares donde son necesarios. Pablo, déjame preguntarte, me voy a meter en un terreno de mi compañero Luis Autalán, pero seguramente él va a orientar, porque la pregunta apunta más a tu rol como dirigente sindical que sos de la CTA. ¿Cómo analizás, cómo ves estos acuerdos que de algún modo se están planteando con la Unión Industrial y con la propia CGT para definir salarios a la baja en el marco de esta pandemia? Mirá, veo que en la medida en que sea ese sector de empresarios y ese sector de los trabajadores los que se sienten a definir el nuevo pacto social, estamos en problema porque su representatividad es escasa. Si nosotros sentamos en un acuerdo económico y social a todos los sectores del arco sindical y a todos los sectores del empresariado, seguramente vamos a delinear una Argentina muy diferente que la de estos grupos. Bien, diputado, muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengas muy buenas noches. No, gracias a ustedes, un gusto. Adiós. Atención, ¿qué pasó? Causa Otesur y Sauces. Estornelli acusa al titular de la OA, Oficina Anticorrupción. Por las dudas, Néstor Espósito. En rigor, el fiscal Carlos Estornelli lo que hizo hoy fue promover una investigación contra el titular de la Oficina Anticorrupción.